Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. En la iglesia de San Gil de Burgos, un templo, el actual que vemos levantado a finales del siglo XIV. Si entramos por la nave del Evangelio, en los primeros tramos a la izquierda, se encuentra la capilla de la Natividad de la Virgen María, construida a partir de 1529 por la iniciativa de unos mercaderes de la lana burgaleses, Juan de Castro e Inés de Lerma, y levantada bajo la dirección del maestro de obras Juan de Matienzo, que tuvo que demoler una parte de la muralla para poder llevar a cabo esta construcción. No nos vamos a detener hoy en la historia arquitectónica ni de esta capilla en particular, ni de la iglesia de San Gil en general, que consideramos que se merece solo por sí misma toda una sierra de historias. Pero sí queremos fijarnos en el retablo que nos cuenta la vida de María, desde su natividad hasta su asunción a los cielos, un retablo elaborado por el taller del escultor Felipe Bigarni. Lo primero que llama la atención es que es un retablo que, en efecto, nos relata desde la propia concepción de María, en aquella búsqueda de herederos en la que Joaquín y Ana, los padres de María, se vieron involucrados, hasta los capítulos más significativos en la vida de la Madre de Dios, como digo, rematados por la Asunción de la Virgen. Recordemos que la mayor parte de la vida de la Virgen María, sobre todo cómo fue concebida y su infancia, no aparece en los relatos considerados canónicos de los evangelios, sino en el famoso protoevangelio de Santiago, un escrito de mediados del siglo II que los padres de la Iglesia no dieron como canónico. Lo curioso es que cuando vemos el retablo y hacemos una lectura cronológica de toda esta vida de la Virgen, es una lectura compleja. Hay que irse moviendo por todo el retablo, no hay un orden evidente de cómo se quiere llevar a cabo esa lectura. Y esto es lo que más nos choca, porque entonces no se trata solamente de narrar los hechos asociados a la vida de la Virgen, sino de darle protagonismo a algunos hechos de esa vida en concreto, y no los que se nos pueden venir inmediatamente a la cabeza, como el nacimiento de Jesús, que a la larga es el motivo fundamental en la vida de la Virgen. Recordemos que Joaquín y Ana, una familia pudiente, judíos, no habían tenido descendencia y entonces Joaquín era mal visto por sus colegas que consideraban que un judío sin descendencia era alguien que no estaba bendecido por el Señor. Joaquín se retiró al desierto a ayunar y a orar para pedirle a Dios que le concediera, a pesar de que ya tenían cierta edad, él y su esposa Ana, la posibilidad de tener esa descendencia, la posibilidad de tener hijos. Es muy llamativo, porque cuando vemos esa representación de San Joaquín en el desierto, hay un detalle muy interesante, y es que en efecto los ángeles se le van a aparecer, explicándole que Dios sí le va a entregar esa voluntad de tener hijos, pero Joaquín, que se había apartado de sus pastores que andaban pastoreando los rebaños de ovejas de los que Joaquín era propietario, en la representación aparecen las ovejas. No ha de sorprendernos. Juan de Castro e Inés de Lerma, los que financiaban la construcción de la capilla, eran mercaderes de la lana. Así que de esa forma tan sutil introdujeron un símbolo de su prestigio, estas ovejas merinas de las que obtenían la lana, asociado a la imagen de Joaquín, a pesar de que cuando Joaquín está retirado del desierto no tiene ovejas con él. Después de esa oración, como decíamos, él regresa a Jerusalén, donde se encuentra con Ana, que también ha recibido un mensaje del Señor que le indica que va a poderse quedar embarazada y por tanto van a tener descendencia, en este caso una niña, la Virgen María. Y ese encuentro de Joaquín, que vuelve de su oración en el desierto, y de Ana, que también estaba en esa vida de retiro pidiéndole al Señor esa descendencia, se produce frente a una de las puertas de la muralla de Jerusalén, la Puerta Dorada, que aquí la podemos ver detrás de los esposos cuando, habiéndose encontrado, se abrazan para compartir esa buena nueva que los dos ya conocen. A partir de ahí, Ana queda embarazada y, por supuesto, al cabo de 9 meses, va a nacer la Virgen María. La Natividad de la Virgen
es una de las partes de este retablo de la Capilla Natividad más importantes en la ordenación de ese retablo. Hablábamos hace un momento de esa lectura quebrada que nos obliga a ir de un lado para otro para entender la cronología, y donde algunos elementos son más significativos que otros. Y aquí es muy interesante, porque se apela a la maternidad de Ana, a la maternidad, digamos, humana, la maternidad de alguien que sencillamente trae otro ser vivo al mundo, aunque ese ser vivo sea la Virgen María, y que a la larga insiste en esa importancia de la maternidad, no solo por ser la Madre de Dios, sino en el hecho de ser madre. A partir de ahí la historia, siempre en el protoevangelio de Santiago, nos cuenta cómo Joaquín y Ana en un momento dado llevan a la Virgen María al templo, donde va a permanecer durante unos cuantos años, considerando los sacerdotes del templo que esa niña enviada por Dios tenía que ser alguien importante, a quien merecía la pena salvaguardar dentro de ese espacio sagrado del templo. Más allá de que cuando ya se hace adolescente, consideran que tienen que buscar con quién concebir un matrimonio. Y ojo, aquí es muy interesante, porque lo que se va a hacer es prometerla con José, el carpintero de Nazaret, pero no con el objetivo de que se consume ese matrimonio, sino de que María, incorporada a la sociedad como mujer casada, en un primer paso, antes de que ese matrimonio sea consumado, de alguna manera quede bajo, entre comillas, la protección de José. Es decir, los sacerdotes del templo no le entregan María a José para que se desarrollen como familia, sino porque siendo ya una muchacha, una adolescente, consideran poco adecuado que siga en el templo y buscan un señor mayor que la proteja desde el punto de vista legal, incorporándola como matrimonio, pero esperando que ese matrimonio no se consume. Claro, aquí ya va a surgir la cuestión de la encarnación de Jesús en María, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen y le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios. Muy curioso porque en el protoevangelio de Santiago lo que se nos cuenta es que estaba cosiendo, mientras que la tradición nos dice que lo que estaba María era leyendo un libro, el Magnificat. En ambos casos, cuando el arcángel Gabriel se le aparece y le anuncia la voluntad del Señor, en el momento que la Virgen María acepta esa voluntad de Dios, la acepta de manera voluntaria, se produce esa encarnación y María queda embarazada de Jesús. Algo que para los sacerdotes del templo fue un problema, según el protoevangelio de Santiago, puesto que lo que se le había solicitado a José era que se casara oficialmente con María, pero sin llegar a consumar ese matrimonio. El siguiente capítulo en el retablo es la visitación. Esto ya forma parte de, igual que la anunciación, de los textos evangélicos canónicos. Cuando María acude a ver a su prima Isabel, que también está embarazada, en este caso del futuro Juan Bautista, e Isabel reconoce que en María lo que trae en su vientre es al Hijo de Dios. Una forma de explicar por qué José sí había mantenido la promesa hecha a los sacerdotes del templo. Lo que estamos viendo aquí es ese proceso mediante el cual Dios decide entregar a su Hijo a los hombres. Y llegamos al capítulo de la propia Natividad de Jesús, que en este retablo ocupa un espacio relativamente marginal, porque lejos de ser protagónico, y estamos ante uno de los momentos claves en la historia del cristianismo, cuando el mismísimo Hijo de Dios vino a este mundo, dado que el protagonismo del retablo cae en María y en determinadas acciones de María, es por lo que esta Natividad de Cristo, te digo, queda en una posición un tanto marginal, aunque con la iconografía habitual, está en un pesebre, dentro de una cuadra, acompañado por los animales y por supuesto por José y María. Y a partir de ahí se salta todo el resto de la historia. No hay ninguna imagen de la relación de María con el Jesús adulto cuando ya Jesús salta a la vida pública y lleva a cabo algunos milagros en los que María puede acompañarles, las bodas de Caná, o la pasión de Jesús, donde María, la madre de Jesús, se encuentra con él camino del Calvario, sino que nos lleva directamente a la Asunción de la Virgen, demostrando que en este retablo todo el protagonismo tenía que recaer sobre María, y no quería quitársele un ápice de ese protagonismo, mostrándola al lado de una figura notable como es el Jesús adulto de la vida pública. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos qué es lo que le encargaron en definitiva Juan de Castro e Inés de Lerma al taller de Felipe de Bigarni en este singular desarrollo iconográfico.
Bien, hay 3 elementos clave: el desposorio con José, el nacimiento de la propia María, esa natividad de seres humanos, y luego la asunción de la Virgen. Se están enalteciendo los valores de la familia tradicional, que a la larga es la que representan Joaquín y Ana, esa familia tradicional que tiene hijos, que es lo que podemos ver cuando Ana concibe a María. Interesantísimo, porque a la larga, por supuesto que es un retablo de iconografía católica, pero sobre todo, insisto, es un canto a la familia tradicional, en este caso de exitosos mercaderes burgaleses.